La primera en rascarse fue la Chilindrina. No fue dramático. Fue pequeño. Un movimiento distraído mientras hablaba. Dos dedos que se deslizaron por la raíz del cabello, justo detrás de la oreja. Una presión leve. Un rasguño corto. Se detuvo. Miró sus uñas. Nada. Volvió a hablar. Pero segundos después regresó la sensación. Esta vez más precisa. No era simple picazón. Era una vibración diminuta, localizada. Como si algo microscópico caminara en línea recta. Se rascó otra vez. Más fuerte. Las uñas hicieron un sonido seco contra el cuero cabelludo. Eso sí dejó marca. Una línea roja fina apareció entre los mechones. Ella no lo notó. Solo sonrió nerviosa y siguió hablando. Minutos después volvió a rascarse. Y otra vez. Y otra. Ya no era conversación. Era interrumpirse para aliviarse. El movimiento dejó de ser casual. Ahora separaban mechones con los dedos y presionaba la piel directamente. Las uñas se hundían y arrastraban con fuerza. El sonido cambió. Ya no era seco. Era húmedo. Cuando bajó la mano, una pequeña mancha oscura comenzaba a formarse bajo el cabello. No dolía todavía. Solo picaba más. Don Ramón fue el siguiente. Se tocó la barba primero. Luego el cuello. Luego la línea del cabello. Se quedó quieto. Frunció el ceño. No dijo nada. Pero su mano regresó. Más lento. Presionó con la yema del dedo. Y entonces sintió movimiento. Real. Minúsculo. Pero real. Retiró la mano de golpe. Miró la punta de su dedo. Nada visible. Se frotó contra el pantalón. Intentó ignorarlo. No pudo. La picazón en la cabeza de la Chilindrina ya no era localizada. Se extendía. Como si varios puntos se activaran al mismo tiempo. Ahora se rascaba con ambas manos. Con fuerza. Los dedos se enterraban bajo el cabello y jalaban hacia arriba sin querer. Un mechón pequeño cayó al suelo. Ella lo miró. Se rió nerviosa. ¡Ay! Pero no dejó de rascarse. Kiko comenzó a sacudir la cabeza. Primero suavemente. Luego con pequeños espasmos. Como si algo caminara demasiado rápido. Se llevó ambas manos al cuero cabelludo. No rascó de inmediato. Presionó. Y al presionar, sintió como algo se desplazaba hacia otra zona. Eso lo hizo rascar con violencia. Las uñas dejaron líneas blancas que luego se volvieron rojas. Respiraba más rápido. No. Pero seguía. El último fue el chavo. No se rascó al inicio. Se quedó observando a los demás. Hasta que llevó la mano a su cabeza. Tocó. Se quedó quieto. Y luego frunció el rostro. No era picazón superficial. Era más profunda. Como si la piel estuviera demasiado ajustada. Rascó una vez. Nada cambió. Rascó más fuerte. Las uñas se arrastraron dejando un surco ardiente. Su respiración cambió. Volvió a rascar. Y otra vez. Hasta que su expresión dejó de ser confusión y se volvió irritación pura. En menos de una hora, el patio era un sonido constante de uñas contra piel. Rasguños repetidos. Respiraciones agitadas. Cabello cayendo. Las marcas se multiplicaban. La Chilindrina ya tenía 3 líneas abiertas que comenzaban a humedecerse. Al tocar una, la sangre se mezcló con sudor y polvo. Eso ardió. Pero el ardor era mejor que la picazón. Porque el ardor tenía límite. La picazón no. Don Ramón se encerró en su cuarto. Se miró al espejo. Separó el cabello. Y los vio. Pequeños. Grises. Moviéndose rápido entre los folículos. Tragó saliva. Intentó aplastarlos con los dedos. Pero al presionar, escapaban. Eran demasiados. Sintió náuseas. Se rascó con ambas manos hasta que su cuero cabelludo se enrojeció completamente. En el patio, la Chilindrina ya no fingía normalidad. Se había sentado en el suelo. Rascaba sin pausa. Sin ritmo. Sin control. Las uñas estaban sucias de sangre seca. En una zona detrás de la oreja, la piel ya no estaba intacta. Se había levantado ligeramente. Un parche irregular, brillante, sensible al aire. Pero lo único que la hacía detenerse unos segundos era el dolor agudo. Luego volvía.
porque debajo seguía moviéndose algo. Siempre moviéndose. Kiko comenzó a llorar mientras se rascaba. No gritaba, solo lloraba. Las uñas chocaban entre sí al intentar atrapar lo invisible. Se arrancó otro mechón. Esta vez más grande. La piel quedó expuesta. El viento tocó la zona abierta. Sintió un hormigueo eléctrico. Eso lo hizo rascar más. El chavo dejó de usar las uñas. Se levantó. Miró la pared del patio. Se acercó lentamente. Apoyó la frente contra el cemento. Respiró. Y comenzó a frotar la cabeza contra la superficie áspera. Primero suave. Luego con más presión. El sonido cambió. Rugoso. Repetitivo. El roce arrancaba pequeños fragmentos de piel ya irritada. Una línea roja apareció en su frente. No se detuvo. El alivio era inmediato cuando presionaba fuerte. Como si aplastara algo contra el hueso. Golpeó ligeramente. Una vez. 2 veces. 3. No muy fuerte. Pero suficiente para marearse. Se separó. Volvió a apoyar. Esta vez con más impulso. El sonido del impacto seco resonó en el patio. La chilindrina lo miró apenas. Y volvió a rascarse. La infestación ya no era duda. Era certeza. Se movían. Se reproducían. Se dispersaban. El patio estaba lleno de cabello suelto. Pequeñas manchas oscuras sobre el suelo. Respiraciones agitadas. Y el sonido constante. El peor sonido. El de uñas raspando piel inflamada. Y apenas era el primer día. La segunda noche fue peor que el primer día. Porque ya sabían lo que tenían. Y no podían detenerlo. La chilindrina no durmió. Se sentó frente a un pequeño espejo roto. Separó el cabello con los dedos temblorosos. Había zonas enrojecidas, inflamadas, calientes al tacto. Pero había algo más. Puntos diminutos adheridos a la base del cabello. Blanquecinos. Inmóviles. Huevos. Intentó desprender uno con la uña. No salió. Raspó más fuerte. La uña se deslizó, y arrancó cabello junto con piel superficial. Un líquido claro comenzó a brotar. No era sangre aún. Era suero. Eso la hizo jadear. Pero la sensación debajo, seguía. Rascó otra vez. Esta vez la piel cedió. Un pequeño fragmento quedó bajo su uña. La zona quedó expuesta, brillante, húmeda. La sangre tardó unos segundos en aparecer. Cuando lo hizo rápido. Un hilo oscuro que bajó por su cuello. Ella no dejó de rascar. Porque mientras sangraba, sentía menos movimiento. Y eso era alivio. En su cuarto, don Ramón había perdido la compostura. Había intentado peinarse con los dedos. Luego con un peine viejo. Cada pasada arrastraba insectos diminutos. Los veía caer al lavabo. Pero no era suficiente. Al levantar el cabello, sentía como otros escapaban hacia zonas no afectadas aún. Se rascó con violencia. Ambas manos. Sin ritmo. Sin dirección. Solo presión. Las uñas comenzaron a llenarse de sangre seca. Su cuero cabelludo ardía. Pero cuando dejaba de rascar, el movimiento interno regresaba con más intensidad. Como si reaccionaran a la agresión. Golpeó el espejo con el puño. Respiraba agitado. Ya basta. Pero no bastaba. Kiko entró en negación primero. Se lavó la cabeza 3 veces seguidas. Agua fría. Luego caliente. Se frotó con jabón. Con fuerza. La fricción dejó la piel en carne viva. Pero cuando salió del baño y el cabello comenzó a secarse. El hormigueo volvió. Más profundo. Como si el agua los hubiera obligado a moverse hacia zonas más protegidas. Se llevó las manos a la cabeza con desesperación. Rascó sin medir fuerza. Las uñas dejaron surcos paralelos. Uno se abrió demasiado. La sangre comenzó a correr. La mezcló con jabón sin enjuagar completamente. Ardía. Ardía mucho. Pero siguió. Porque el ardor era predecible. La picazón no. El que más cambió fue el chavo. Ya no intentaba rascar. Había descubierto que el impacto funcionaba mejor. Se colocó frente a la pared. Apoyó la frente. Respiró hondo. Y golpeó. Seco. Directo. El primer golpe dejó un sonido hueco. El segundo más fuerte.
El tercero le hizo perder el equilibrio. Se sostuvo. Volvió a golpear. Más arriba. Más abajo. Intentaba encontrar el punto exacto donde sentía mayor concentración. En un momento, golpeó demasiado fuerte. Un mareo lo obligó a sentarse. Pero la sensación interna, se movió. Y eso fue suficiente para levantarse otra vez. Comenzó a frotar la parte lateral de la cabeza contra el cemento áspero. La fricción arrancó pequeñas capas de piel irritada. Se formó una abrasión amplia. Sangró lento al principio. Luego más. El cemento quedó manchado. Él apoyó la herida directamente contra la superficie. El dolor fue intenso. Pero debajo del dolor, un breve silencio. Como si por un segundo todo se hubiera aplastado. Sonrió. Levemente. Y volvió a hacerlo. Al tercer día el patio olía diferente. Metal. Sudor. Infección temprana. La chilindrina ya no tenía solo líneas rojas. Tenía zonas sin cabello. Parcheadas. En una de ellas, el rascado había levantado una placa de piel considerable. No era profunda, pero sí extensa. La herida supuraba lentamente. Un líquido espeso comenzaba a mezclarse con sangre seca. Ella temblaba. No por dolor. Por desesperación. Porque aún en la zona abierta, sentía movimiento alrededor. Nunca exactamente en el centro. Siempre bordeando. Eso la obligaba a expandir la herida. A rascar más allá. A abrir más superficie. Don Ramón dejó de intentar verse en el espejo. Comenzó a presionar la cabeza contra el marco de la puerta. No golpeaba fuerte como el chavo. Pero sí presionaba hasta que el dolor lo obligaba a soltar. Se sentaba. Contaba segundos. Volvía a hacerlo. Las uñas ya no tenían piel sana que rasgar. Todo estaba inflamado. Al pasar la mano, sentía costras gruesas. Y debajo de ellas, actividad. Eso fue lo peor. La certeza de que incluso bajo la sangre seca, seguían vivos. Kiko comenzó a sacudir la cabeza compulsivamente. El movimiento era constante. Rítmico. Como si intentara desalojarlos por inercia. Pero cada sacudida hacía que el cabello se enredara en zonas húmedas. El tirón abría más heridas. Una de las costras se desprendió completa. Dejó al descubierto tejido rojizo brillante. Gritó. No por el dolor. Por lo que sintió inmediatamente después. Un desplazamiento rápido hacia esa zona abierta. Se llevó las manos allí. Y raspó con brutalidad. Sin medir consecuencias. La sangre comenzó a caer al suelo en gotas irregulares. No paró. El patio ya no tenía conversación. Solo sonidos. Uñas. Respiración. Golpes secos contra cemento. El chavo ahora alternaba. Golpe. Frote. Golpe. Frote. Hasta que la frente quedó completamente abierta. Una herida irregular. La sangre le bajaba por la nariz. Pero él no parecía sentirla. Porque debajo del dolor seguía esa maldita sensación. No constante. Intermitente. Peor. Porque cuando se detenía, regresaba más fuerte. La noche del cuarto día nadie gritó. Pero nadie dejó de moverse. La chilindrina, en un momento de pura desesperación, tomó un mechón completo y tiró con ambas manos. El sonido fue distinto. No como los otros. Más profundo. El mechón salió con un fragmento adherido. Un pedazo irregular de piel. Ella lo miró. Se quedó inmóvil. La sangre comenzó a brotar con más intensidad. Respiraba rápido. Pero no lloró. Solo llevó la mano nuevamente a la cabeza. Y siguió. Porque incluso en esa zona ya abierta, la picazón se desplazaba hacia el borde. Siempre hacia el borde. Siempre un poco más lejos. Siempre obligándola a continuar. Y lo más cruel no era el dolor. Ni la sangre. Ni la pérdida de cabello. Era que el alivio duraba segundos. Segundos. Y luego volvía. Más profundo. Más amplio. Más desesperante. Como si la piel ya no fuera suficiente para contener nada. Como si el propio acto de rascar estuviera empeorándolo todo. Y aún así, no podían dejar de hacerlo. Para el quinto día ya no era solo picazón. Era infección. La chilindrina despertó con la almohada pegada a la cabeza. Cuando intentó levantarse, sintió tirones húmedos.
La tela estaba adherida a las heridas abiertas. Intentó despegarla lentamente. El movimiento arrancó costras aún blandas. El dolor fue agudo. Un dolor limpio, penetrante. Gritó. Pero lo peor vino después. El olor. Un olor espeso, metálico y agrio. Las heridas ya no estaban solo rojas. Había zonas amarillentas en los bordes. Inflamadas. Calientes. Al tocarlas, el dolor irradiaba hasta el cuello. Pero debajo del dolor, la sensación seguía. Más lenta. Más pesada. Como si los movimientos fueran ahora más profundos y calculados. Rascó. A pesar del dolor. Y al rascar, la piel inflamada se abrió más. Un líquido espeso comenzó a salir junto con sangre diluida. Se mareó. Pero no dejó de hacerlo. Porque mientras lo hacía, había un segundo. Un solo segundo. Donde todo se callaba. En su cuarto, don Ramón temblaba. No solo por desesperación. Tenía fiebre. El cuero cabelludo le ardía incluso sin tocarlo. Cada herida latía con su pulso. Tac, tac, tac. Y entre cada latido, un deslizamiento interno. Como si algo se acomodara en los espacios inflamados. Se levantó bruscamente. Se miró al espejo. Las zonas afectadas estaban hinchadas. Algunas costras habían tomado un tono verdoso en los bordes. Intentó presionar una. Dolió. Pero la presionó más. Hasta que cedió. Un hilo espeso salió lentamente. Su respiración se aceleró. No sabía si era asco o alivio. Se apoyó contra la pared. Y por primera vez, golpeó su cabeza. No tan fuerte como el chavo. Pero lo suficiente para que el dolor interrumpiera el latido. Y cuando el latido se interrumpía, el movimiento también parecía detenerse. Eso lo hizo repetirlo. Una y otra vez. Kiko ya no lloraba. Ahora murmuraba. Se sentaba en el suelo y hablaba solo. No se muevan, no se muevan. Pero su cabeza no dejaba de sacudirse ligeramente. Como un tic nervioso constante. Las heridas en su cuero cabelludo se habían unido. Ya no eran líneas. Eran parches. Uno de ellos, grande, estaba completamente sin cabello. La piel expuesta estaba brillante y húmeda. Cada vez que el aire la tocaba, sentía una corriente eléctrica. Y dentro de esa corriente, algo se desplazaba hacia los bordes. Siempre hacia los bordes. Eso lo llevaba a rascar los límites de la herida, ampliándola. Involuntariamente. El dolor lo hacía jadear. Pero cuando dejaba de rascar, la sensación regresaba con una fuerza insoportable. Como si se multiplicaran. Como si el daño atrajera más actividad. El peor era el chavo. Su frente estaba abierta. La piel raspada contra el cemento había formado una herida amplia, irregular. La sangre ya no era fresca. Ahora estaba mezclada con polvo gris del muro. Se había formado una costra gruesa y oscura. Pero debajo, la presión no se iba. Se colocó frente a la pared nuevamente. Respiró hondo. Y golpeó. Esta vez más fuerte. El sonido fue distinto. Más pesado. Se tambaleó. Pero volvió a hacerlo. Golpeó hasta que la costra se abrió. La sangre comenzó a bajar por el puente de su nariz. No parecía sentirla. Sus ojos estaban vidriosos. Golpeó otra vez. Y otra. Hasta que el mareo lo obligó a apoyarse con ambas manos. Su respiración era irregular. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado. Apoyó la parte lateral de la cabeza contra el cemento. Y comenzó a frotar de nuevo. La piel lateral comenzó a pelarse. Se formó otra abrasión amplia. Y mientras lo hacía, sus labios se movían apenas. Ya. Como si esperara que algo terminara. La fiebre comenzó a expandirse. La chilindrina temblaba. Don Ramón sudaba constantemente. Kiko hablaba incoherencias suaves. El chavo tenía la mirada perdida. La infección hacía que las heridas ardieran incluso sin tocarlas. Pero el verdadero horror era mental. Porque ahora, incluso cuando no sentían movimiento claro, lo esperaban. El cerebro había aprendido la sensación. Anticipaba la picazón antes de que apareciera. Y esa anticipación era peor que el estímulo real. Se rascaban antes de sentir.
Se golpeaban antes de comprobar. La compulsión se adelantaba al síntoma. Una tarde, la Chilindrina intentó no rascarse. Se sentó sobre sus manos. Apretó los dientes. Contó hasta 10. Hasta 20. Hasta 30. El sudor le corría por la frente. La sensación comenzó suave. Luego se desplazó. Luego se expandió. No superficial. Interna. Como si caminara por debajo de la piel inflamada. Sus ojos comenzaron a llorar. No de tristeza. Depresión. Al llegar a 40. Gritó. Sacó las manos de debajo de sus piernas. Y se lanzó sobre su cabeza con ambas manos. Rascó con tanta fuerza que una de las uñas se dobló hacia atrás. Sangró desde el dedo. No le importó. Porque el alivio inmediato duró 2 segundos. 2. Y luego regresó. Más profundo. Don Ramón comenzó a tener breves momentos de desorientación. Se quedaba quieto mirando un punto. Perdía la noción del tiempo. Luego volvía en sí y se llevaba las manos a la cabeza con violencia. Una vez, se dio cuenta de que había estado presionando una herida durante tanto tiempo que la sangre ya le corría por el cuello. No lo recordaba. Solo recordaba la necesidad de detener el movimiento. Kiko se arrancó un parche completo sin darse cuenta de la magnitud. Cuando retiró la mano, había un fragmento de piel adherido al cabello. Se quedó mirándolo. No gritó. Solo respiraba rápido. Y luego, lentamente, volvió a llevar la mano a la cabeza. Porque en el borde de esa zona abierta, algo se movía. Siempre el borde. Siempre el límite. Siempre más allá. El chavo dejó de hablar por completo. Solo golpeaba. No con furia. Con método. Buscaba zonas específicas. Probaba ángulos distintos. Presionaba. Escuchaba su propia respiración. Golpeaba. Se estaba quedando sin zonas intactas. Pero no podía parar. Porque cuando se detenía, la presión interna se expandía como una ola. Y él sabía que si no la interrumpía, lo consumiría por completo. Lo más cruel ya no era la sangre, ni las heridas, ni la fiebre. Era la sensación de que sus propios actos estaban empeorando todo. Que cada rasguño ampliaba el territorio. Que cada golpe desplazaba la actividad hacia zonas nuevas. Pero no podían dejar de hacerlo. Porque el cuerpo pedía alivio. Aunque ese alivio estuviera destruyéndolos. Y en el patio, ya no quedaba casi cabello. Solo mechones sueltos. Manchas oscuras secas. Y 4 figuras respirando con dificultad. Atrapadas en un ciclo que ellas mismas alimentaban. Y apenas estaban comenzando a perder algo más que piel. El 7º día nadie se reconocía. No quedaba casi cabello en ninguno. El patio estaba cubierto de mechones secos, costras desprendidas y manchas oscuras. El olor ya no era solo metálico. Era denso. Infección abierta bajo el sol. La Chilindrina tenía la mayor extensión de piel expuesta. Las zonas arrancadas habían comenzado a unirse. No era un cuero cabelludo uniforme ya. Era un mapa irregular de costras gruesas, áreas rojizas brillantes, bordes amarillentos inflamados. Su fiebre la hacía temblar incluso bajo el calor. Cuando tocaba una zona aparentemente seca, dolía por dentro. No superficial. Interno. Como si los nervios estuvieran demasiado expuestos. Intentó no rascarse. Se sentó contra la pared. Respiró profundo. Durante unos segundos, nada. Luego llegó. No como picazón. Como presión. Un desplazamiento lento bajo las zonas no abiertas aún. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Pero ya estaba moviendo los dedos. Rascó alrededor de una herida grande. No directamente sobre ella. En el borde. Siempre en el borde. Y al rascar el borde, la herida creció. 1 centímetro más. La sangre salió espesa. El dolor fue intenso. Pero debajo del dolor, un instante de silencio. Y ese instante era suficiente para repetirlo. Don Ramón había dejado de hablar completamente. Su fiebre era más alta. Sudaba incluso estando sentado. Las heridas en su cabeza estaban hinchadas. Algunas habían formado pequeñas cavidades donde antes hubo costras.
Al presionar, salía líquido espeso. Intentó limpiarse con un trapo. El trapo se quedó pegado en una zona húmeda. Cuando lo retiró, se llevó parte de la costra con él. La herida quedó abierta de nuevo. Respiró con dificultad. Se apoyó contra la pared. Y comenzó a golpear. No fuerte. Repetido. Rítmico. Hasta que el dolor sustituyó a la sensación interna. Su frente comenzó a inflamarse también. Ahora no solo eran rasguños. Había contusiones. Y aún así, el movimiento debajo parecía desplazarse a zonas que aún quedaban intactas. Eso lo desesperó más que el dolor. Porque comprendió algo. No estaba reduciéndolos. Los estaba redistribuyendo. Kiko estaba en el suelo, con la espalda contra una columna. Sus manos temblaban. No por miedo. Por agotamiento. Se había rascado hasta que las uñas estaban blandas en los bordes. Algunas sangraban. Su cuero cabelludo ya no tenía forma uniforme. Las heridas se conectaban entre sí. En una zona amplia, la piel parecía húmeda constantemente. La infección estaba instalada. La fiebre lo hacía delirar en pequeños momentos. A veces se quedaba mirando el suelo durante largos segundos. Luego, de repente, se llevaba ambas manos a la cabeza y raspaba con brutalidad. Un movimiento animal. Instintivo. Una vez, rascó tan fuerte que la piel cedió en un tramo largo. El sonido fue sordo. No gritó. Solo jadeó. Porque mientras raspaba, sentía como el movimiento se replegaba hacia otra área. Siempre otra. Nunca desaparecía. Y luego estaba el chavo. Su frente ya no era solo una herida. Era una superficie irregular cubierta de sangre seca y polvo incrustado. El lateral de su cabeza tenía abrasiones amplias. Había dejado zonas sin piel superficial. La fiebre lo tenía desorientado. Pero seguía con el mismo método. Se colocó frente a la pared una vez más. Apoyó la frente. Golpeó. Más fuerte que antes. El sonido fue pesado. Se tambaleó. Volvió a golpear. Esta vez el impacto le hizo perder el equilibrio por completo. Cayó de rodillas. La sangre fresca comenzó a mezclarse con la vieja. Su respiración era irregular. Le costaba enfocar la vista. Pero aún en el suelo, se inclinó hacia la pared. Y comenzó a frotar el costado de la cabeza contra el cemento. La fricción arrancó lo que quedaba de una costra grande. La sangre comenzó a bajar por su mejilla. Pero lo único que dijo fue: ya casi. No sabía qué significaba. Pero necesitaba creerlo. El clímax no fue un grito. Fue el momento en que todos intentaron detenerse. Cansancio extremo. Fiebre alta. Dolor constante. Se sentaron en el patio. Respiraban con dificultad. Nadie se movía. Durante casi un minuto. Nada. Silencio real. Sin rasguños. Sin golpes. Sin frotaciones. Solo respiración. Y entonces sucedió lo peor. No hubo picazón inmediata. No hubo movimiento claro. Hubo memoria nerviosa. El cerebro, acostumbrado al estímulo constante, comenzó a generar la sensación por sí solo. Una ilusión táctil. Un cosquilleo fantasma. Primero en uno. Luego en otro. Luego en todos. Se miraron brevemente. No dijeron nada. Pero sabían que no era igual que antes. No era biológico solamente. Era mental. El cuerpo ya estaba herido. Pero ahora la mente estaba condicionada. Se llevaron las manos lentamente a la cabeza. No porque sintieran algo real, sino porque esperaban sentirlo. Y al esperar, lo sintieron. Y comenzaron otra vez. Más débiles. Más lentos. Pero sin poder parar. La noche cayó. Nadie tenía fuerza para golpes fuertes. Solo raspados suaves. Constantes. Automáticos. Como si sus manos ya no les pertenecieran. Las heridas estaban abiertas. La infección avanzaba. La fiebre subía. Pero el ciclo no se rompía. Y lo más cruel de todo, fue la mañana siguiente. Cuando el movimiento real ya casi no estaba. Cuando la infestación había disminuido. Cuando quedaban pocos organismos activos. Pero ellos no podían dejar de sentirlos. Porque el daño ya estaba hecho. En la piel. Y en la mente.
El patio quedó en silencio otra vez. No por alivio, por agotamiento. Y aún así, de vez en cuando, uno de ellos inclinaba levemente la cabeza, como si algo se acomodara debajo. Tal vez era inflamación, tal vez nervios dañados, tal vez imaginación. Pero ya no importaba, porque aunque la infestación muriera, la sensación no iba a irse tan fácil. Y esa fue la parte más cruel. No que los consumiera algo externo, sino que su propio cuerpo aprendiera a torturarlos desde dentro, sin necesidad de nada más.